Bienvenidos amigos, tenemos las preguntas claves de esta semana de la lección de escuela sabática, una lección muy importante que ha llevado por título Engaños del tiempo del fin. Vamos entonces rápidamente por la pregunta número 1, que dice lo siguiente: Satanás no es mucho más inteligente, más poderoso y más astuto que cualquiera de nosotros, por lo que podemos alcanzar la victoria. Esta es una declaración que nos habla acerca de lo que podría ser Satanás en relación con nosotros. ¿Es más inteligente, es más poderoso o no lo es? La lección del día sábado dice lo siguiente: desafortunadamente, él es mucho más inteligente, más poderoso y más astuto que cualquiera de nosotros, por lo que necesitamos aferrarnos a Jesús y a su palabra para protegernos de sus acechanzas. Entonces, la realidad es que él es mucho más inteligente, mucho más poderoso, y entonces solamente la ayuda de Jesús puede hacernos victoriosos contra las acechanzas y los engaños de Satanás. Respuesta: falso. Vamos ahora con la pregunta número 2. Hay evidencias bíblicas abrumadoras para afirmar que Satanás es un ser con existencia literal, que no se trata de un mito. Esta pregunta tiene que ver con lo que mucha gente piensa acerca de Satanás. Se piensa que es un ser mitológico, una fantasía, a veces se lo imagina allí entre la gente, entre el pueblo. Se dice que tiene su trinche, que es de color rojo, que tiene cuernos, que tiene cola. Todas estas ideas acerca de lo que es Satanás. Veamos qué es lo que dice la lección de escuela sabática el día domingo. El hecho de que tantos rechacen la existencia literal de Satanás, incluso frente a las evidencias bíblicas tan abrumadoras, debiera ser un poderoso recordatorio de cuán importante es que entendamos lo que enseña realmente la Biblia. Es decir, hay evidencias abrumadoras en la palabra de Dios que Satanás es un ser literal. Es el ángel que fue exaltado, pero que cayó en el pecado y entonces dio origen a la historia triste de pecado en el universo y en el mundo. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 3. Creer en la santidad del domingo es un engaño de Satanás que se constituye en un poderoso fundamento para el espiritismo. ¿Qué les parece esta pregunta? ¿Será que ese engaño del domingo se transforma en un poderoso cimiento para el espiritismo, un poderoso fundamento para el espiritismo? Me parece que no. Vamos a ver qué es lo que dice la pregunta número 3, el día lunes. Dice lo siguiente: merced a los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás someterá a la gente bajo sus engaños. Mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, el segundo crea un lazo de simpatía con Roma. El primero se refiere a la inmortalidad del alma y el segundo se refiere a la observancia del domingo. ¿Es la observancia del domingo un lazo para el espiritismo? No, lo que dice la lección de escuela sabática es que la observancia del domingo crea un lazo de simpatía con Roma. Por lo tanto, la respuesta es falso. Vamos entonces a la pregunta número 4. Hay muchas historias de personas que supuestamente murieron y dicen que en esos momentos tuvieron una existencia consciente. ¿Qué les parece esto? Hay historias de personas que dicen que después de la muerte tuvieron una experiencia consciente, es decir, que podían ver, que podían pensar, que podían observar el mundo a su alrededor. Miren ustedes lo que dice la lección el día martes. En muchos casos, muchas de estas personas han contado experiencias increíbles de una existencia consciente después de que supuestamente murieron. Es decir, sí hay testimonios de personas que supuestamente estaban muertas y que tuvieron en ese periodo una experiencia consciente, es decir, pensaban, sentían, veían. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta es verdadera. Muchas personas dicen eso. El gran problema allí es tratar de afirmar si eso que vieron fue realmente lo que ellos pensaron o fue simplemente un engaño de Satanás. Pero la respuesta es verdadera. Pregunta número 5. Muchas de las personas que cuentan que han tenido una experiencia de vida después de la muerte
tienen menos inclinación hacia el cristianismo. ¿Qué pasa con estas personas? Veamos lo que dice la lección el día martes. Sin embargo, a menudo lo que escuchan suena muy parecido al dogma de la nueva era. Esto podría explicar por qué muchos de ellos salen de esta experiencia con menos inclinación hacia el cristianismo que antes de morir. Muchas personas pasan por esta experiencia y lo que cuentan son experiencias que tienen que ver con los dogmas de la nueva era. Es decir, hay un mundo de paz, hay un mundo de armonía, todos los que mueren entran en este mundo, no necesitas a Cristo, no necesitas un Salvador, porque lo que viene inevitablemente es mucho mejor que lo que tienes ahora. Ese es el mensaje de la nueva era y eso no es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta es verdadera. Muchas de esas personas se alejan del cristianismo. Vamos ahora a la pregunta número 6. La Biblia no enseña nada acerca de un ancestro natural común para todas las especies. ¿Es verdad lo que dice esta pregunta? Quiere decir que la Biblia no enseña que hay un ancestro común. Quien enseña que hay un ancestro común en todas las especies es la teoría de la evolución. Bueno, todo empezó con una minúscula célula que dio origen a animales bacterianos y después vinieron la evolución desde lo más simple, desde formas simples de vida hasta formas más complejas y finalmente el ser humano. ¿Será eso lo que la Biblia enseña? Vamos a ver qué es lo que dice día miércoles. La Biblia no enseña nada acerca de un origen natural común, tal como una célula primitiva simple para toda la vida en la tierra. Nada fue al azar en el acto de la creación y no hubo un ancestro natural común para todas las especies. No, todas las especies fueron creadas ya formadas, diferentes, con una procreación de especie en especie, dados por Dios. No fue un origen común, una célula originaria que dio origen a todas las formas de vida. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. La Biblia no enseña esto. Vamos ahora con la pregunta número 7. Creer que la creación fue hecha en millones de años fortalece la verdad del sábado. Si la creación fue realizada en millones de años, como mucha gente asegura, ¿eso fortalece o debilita la verdad del sábado? ¿Eso fortalece o debilita la palabra de Dios, la confianza en la palabra de Dios que nosotros debemos tener? La Biblia dice que fue la tarde y la mañana un día. No habla acerca de millones de años. Veamos el comentario que tenemos el día miércoles. Además, al creer que la creación requirió miles de millones de años en vez de 6 días, realmente, ¿quién correría el riesgo de la persecución o la muerte por defender el sábado en vez del domingo? Si se tratase de eso, no fortalece la verdad del sábado. Nadie estaría dispuesto a poder enfrentar la oposición y la persecución por algo que no es verdadero. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta es falso. Esta teoría de que la creación fue en millones de años no fortalece la enseñanza del sábado como día del Señor. Vamos ahora a la pregunta número 8. El concepto de la naturaleza trinitaria de Dios se encuentra en toda la Biblia. ¿Qué les parece? ¿Encontramos esa enseñanza en toda la Biblia? Dice la lección del día jueves, el concepto de la naturaleza trinitaria de Dios se encuentra en toda la Biblia. Podemos encontrar rasgos distintivos de la naturaleza de Dios, una naturaleza plural desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Podemos decir entonces que la respuesta es verdadera. Solo que este concepto de Trinidad, la naturaleza trinitaria de Dios, en el Apocalipsis también tiene una contraparte con la naturaleza trinitaria del mal, porque el dragón, la bestia y el falso profeta serán entonces una trinidad engañadora. También en la palabra de Dios encontramos el dragón, la primera bestia y la segunda bestia. Eso conforma la trinidad engañadora. Vamos entonces ahora a la pregunta número 9. En la profecía de Apocalipsis 13, la bestia que sube del mar promueve los intereses de la bestia que surge de la tierra.
¿Qué les parece esta declaración? La bestia que surge del mar promueve los intereses de la bestia que surge de la tierra. ¿Es así como está presentada la palabra de Dios? Dice el día jueves lo siguiente: esta bestia que sube de la tierra promueve los intereses de la bestia que surge del mar. Entonces, es la bestia que surge de la tierra aquella que promueve los intereses de la primera bestia, aquella bestia que surge del mar. Por lo tanto, podemos decir que la respuesta es falso. Es al revés, no es tal como está escrito en esta pregunta. Respuesta falsa. Vamos entonces ahora con la pregunta 10, pregunta final. La Iglesia Adventista del Séptimo Día comenzó a crecer y a expandirse aproximadamente al mismo tiempo que la teoría de Darwin. ¿Qué les parece a ustedes? Fue más o menos por ese mismo tiempo. La respuesta que podemos decir la encontramos en la lección del día viernes. Es interesante notar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuyos fundamentos creacionistas se revelan en su nombre, comenzó a crecer y a expandirse aproximadamente al mismo tiempo que la teoría de Darwin. Sí, queridos amigos, exactamente al mismo tiempo cuando era publicado el libro El origen de las especies de Carlos Darwin, también el movimiento adventista se encontraba embrionariamente en lo que después iría a ser el gran movimiento que circunda el globo y que proclama la verdad de los tres ángeles. Podemos decir entonces que la respuesta es verdadero. De esta manera hemos terminado las preguntas de esta semana y les hago una cordial invitación para continuar estudiando la palabra de Dios, porque las lecciones son cada vez más interesantes. Un gran abrazo, que Dios te bendiga.